nuevas en un contexto diferente al de la física clásica. El efecto fotoeléctrico, entonces, ¿qué ocurría experimentalmente? Cuando se iluminaba un material como un metal con algún tipo de luz, se comenzó a observar emisión de electrones por parte del material. El problema es cuando entonces se trató de explicar cómo eran estas emisiones a la luz de la teoría clásica del electromagnetismo. La teoría clásica de la mecánica ondulatoria indicaba lo siguiente. O sea, ¿qué esperábamos de acuerdo a la teoría clásica? Número uno, los electrones del metal podían absorber energía a cualquier frecuencia. No importaba la frecuencia de la energía que llegara, la luz iba a ser absorbida por los electrones del metal. La energía iba a ser absorbida por los electrones del metal. La otra observación es que la energía de los electrones aumentaba con la intensidad, fíjense bien, con la intensidad de la fuente lumínica. O sea, mientras más intensa era la luz, o sea, mientras más potencia tenía, mayor era la energía de los electrones del metal, que adquirían los electrones del metal. Y lo otro es que debería pasar un tiempo suficientemente grande como para medir la incidencia de la luz, entre el periodo entre la incidencia de la luz y la emisión de los electrones. Entonces, esos tres hechos eran observables, era lo que predecía la teoría clásica. Sin embargo, ya la teoría cuántica, los hechos experimentales, las observaciones, mostraban cosas diferentes a lo que predecía la física clásica. ¿Qué era lo que mostraba la teoría? ¿Qué era lo que mostraban las observaciones? En primer lugar, los electrones solamente eran emitidos para ciertas frecuencias. O sea, los electrones eran selectivos. No cualquier frecuencia era absorbida por los electrones para entonces comenzar a ser emitidos, sino que eran selectivos. Solo para algunas frecuencias del espectro electromagnético, los electrones absorbían la energía. Y existía una frecuencia mínima a la cual se emitían los electrones sin importar la intensidad de la luz. O sea, la luz podía ser mucho más, muy intensa, pero no importaba. Lo importante es que hubiera una frecuencia mínima a la cual ya podían los electrones ser emitidos por el metal. Después de esa frecuencia mínima, se podían emitir frecuencias mayores, pero no cualquiera, solo algunas frecuencias, no cualquiera. El otro hecho experimental es que, permítame que hay unas personas aquí que están queriendo entrar. El otro hecho experimental era que la energía de los electrones no dependía de la intensidad. Ustedes podían poner una intensidad mucho más fuerte, una luz mucho más fuerte, y la energía iba a ser la misma. Sin embargo, si cambiaban de frecuencia, si la frecuencia aumentaba, entonces sí aumentaba la energía de los fotones. Por supuesto, estamos entendidos que no era cualquier frecuencia. Comenzábamos a aumentar la frecuencia y de repente una de esas frecuencias más altas era absorbida. Y la energía de de los electrones debido a esa luz, de esa frecuencia era mayor que la anterior. O sea, entiéndame, no cualquier frecuencia, pero de las frecuencias que se admitían, si mayor era la frecuencia, mayor era la energía de los electrones. O sea que la energía de los electrones dependía de la frecuencia absorbida, pero no de la intensidad de la luz, completamente en contra de lo que predecía la teoría electromagnética clásica.
Y además, el tiempo que pasaba entre que la luz incidía a la superficie del metal y que se comenzaba a emitir electrones era un tiempo mucho menor que el esperado. O sea, era tan corto que prácticamente no alcanzaba a ser medido con los instrumentos que se tenían. Entonces, bueno, ya no podemos explicar con la teoría electromagnética este fenómeno. Y entonces necesitamos un modelo diferente, al igual que con el cuerpo, que con el efecto, que con la radiación de cuerpo negro, en lo cual fue necesario explicarlo mediante un modelo en el cual los átomos se movían con determinadas frecuencias que eran múltiplos enteros de una cantidad fundamental. Entonces, aquí tenemos un diseño del experimento. Al incidir la luz sobre el metal, los electrones que se llaman fotoelectrones eran arrancados y al ser arrancados entonces generaban una corriente y esa corriente podía ser entonces medible por un amperímetro en un circuito cerrado del cual teníamos aquí un potencial, un potencial regulable. Acuérdense que para que haya una trayectoria cerrada se necesita que haya una diferencia de potencial, una FEM, que sea la que logre el paso de los electrones continuamente por el circuito. Entonces, resulta que estos electrones acá pasaban a ser parte de un circuito. Entonces, el asunto es que el modelo que propuso Einstein para resolver este problema, cabe destacar que Einstein ganó el premio Nobel no lo ganó por la relatividad, lo ganó por el efecto fotoeléctrico. Entonces él propuso a Einstein para resolver este problema utilizar los resultados que Planck usó en el caso de la radiación de cuerpo negro. Entonces Planck dijo que lo que ocurría es que la luz estaba compuesto por unos corpúsculos que se llamaban fotones y que esos fotones tenían energías que eran múltiplos de una cantidad fundamental. Entonces, la energía que propuso entonces Einstein para los fotones era H por F, lo que tenemos ahí envuelto en ese círculo rojo, donde H era la constante de Planck y F era la frecuencia de la luz incidente. ¿Se recuerdan que en el caso de la radiación con el cuerpo negro era similar? Era N veces HF, donde N era un número entero. Entonces, eso ya contrastaba con la idea, ¿verdad?, de que la energía dependía del cuadrado de la intensidad, o sea, del cuadrado de la amplitud, sino que dependía directamente de F. Los resultados experimentales entonces llegaron a la conclusión de que nosotros podíamos escribir la energía cinética máxima que alcanzaban los electrones como la diferencia entre HF, que es la energía que incidía, menos una constante que se llamaba función de trabajo. Esa phi que está ahí es la energía mínima para arrancar los electrones. Entonces llega H por F, se gasta phi en arrancarlos y lo que resta se convierte en energía cinética. Lógicamente esa energía cinética podría igualarse a la energía potencial eléctrica, que sería la carga por el electrón si se pone ya en el circuito. Entonces, esta energía cinética máxima de los electrones correspondía entonces a la diferencia entre H por la frecuencia menos la función de trabajo. Esa función de trabajo es una constante para cada material, es decir, hay una función de trabajo para el cobre, hay una función de trabajo para la plata, hay una función de trabajo para el oro, etcétera. Y representa la energía mínima para arrancar los electrones del material. Por supuesto, microscópicamente
esa función de trabajo va a depender de qué tan fuertemente estén los electrones amarrados a la estructura atómica, o sea, qué tan fuertes son las interacciones electrostáticas entre esos electrones y los protones del núcleo. Ok. Si nosotros, por ejemplo, lográramos tener la energía justa para arrancar el electrón, pero no para moverlo, tendríamos este K máxima cero y tendríamos la expresión H por F igual a phi. H por F igual a phi. Entonces, en esa situación hablamos de la frecuencia de corte, porque hablamos de la frecuencia mínima que se necesita para arrancar los electrones. O sea que si tuviéramos aquí HF igual a phi, estaríamos hablando de la frecuencia de corte, permítanme. Aquí estaríamos hablando de la frecuencia de corte, ¿verdad? Que sería entonces H por F igual a phi, la relación con, ¿verdad? Y entonces, ¿qué corresponde al caso K máxima igual a cero? Y entonces hablaríamos de la frecuencia de corte. K máxima igual a cero. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos, si observamos aquí esto como una función, tendríamos la K máxima como la Y y la frecuencia como la X. Entonces, esta expresión que estoy señalando acá, que es la ecuación del efecto fotoeléctrico, correspondería a la ecuación de una línea recta. Correspondería a la ecuación de una línea recta. Entonces, si nosotros venimos y la graficamos, entonces vamos a tener que, si observamos la phi, sería la ordenada al origen de la gráfica. Entonces, como vamos a tener la pendiente, que sería la constante de Planck, la pendiente va a ser la misma. O sea que si nosotros tenemos diferentes materiales y lo graficamos, lo que vamos a obtener son líneas paralelas que van a diferir en nada más la ordenada al origen y lógicamente en el intercepto X. Entonces tendríamos gráficas como la de esta, ¿verdad? Por ejemplo, material 1, material 2 y material 3, y las ordenadas al origen acá con valor negativo serían los valores negativos, perdón, la phi con valores negativos serían las ordenadas al origen de las rectas. Esta dispersión que se ve a los puntos acá, lógicamente, es por el error experimental, ¿verdad? Estos son datos experimentales, entonces hay un error experimental en las medidas y las rectas, o sea, se hace un ajuste, ¿verdad?, de la recta más probable por algún método. ¿Verdad? Esa es una relación de la energía cinética con la frecuencia. Entonces, si ustedes les dijeran, por ejemplo, les dieran una gráfica, entonces la pendiente de esa gráfica sería la constante de Planck y la ordenada al origen sería la función de trabajo. Ok. Aquí estábamos hablando de la longitud de corte, ¿verdad? Acuérdense que habíamos escrito que la frecuencia de corte era la frecuencia de corte, perdón. La frecuencia de corte era la función de trabajo sobre H.
Pero nosotros sabemos, por otro lado, que la frecuencia para una onda electromagnética está relacionada con la velocidad de la luz a través de la relación, o sea, la frecuencia es entonces, poniendo en términos de la velocidad de la luz, la frecuencia es C sobre lambda. Y entonces hablamos, donde lambda es la longitud de onda. Entonces hablamos de la longitud de onda de corte. De ahí viene esta fórmula que tienen escrita aquí, que dice que la longitud de onda de corte va a ser HC dentro de phi. ¿Verdad? Si despejan de acá. Esa es una forma de dar la longitud de onda de corte, que sería la longitud de onda mínima a la cual los electrones son arrancados del metal. O sea, justamente lo que se necesita para comenzar a ponerlos en movimiento. Acuérdense que esto se sacó del límite cuando la K máxima era 0, que correspondería aquí en la gráfica entonces a la frecuencia de corte, correspondería a los interceptos con el eje F, ¿verdad? Con el eje X, los interceptos horizontales en la gráfica de K de la energía cinética contra la frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Este efecto fotoeléctrico fue el que ya, fíjense bien que aquí hay una cuestión interesante. Primero, Newton propuso que la luz era corpúsculos, eran partículas. El primer modelo corpuscular de la luz lo propuso Newton. Y bueno, con el tiempo dijeron que Newton andaba perdido porque se demostró que la luz eran ondas. Bueno, pues ni tan perdido, porque después se viene a ver que la luz también se comporta como corpúsculos. Si de hecho la luz son partículas llamadas fotones, entonces hay un modelo corpuscular. O sea que si es un corpúsculo, se le pueden dar propiedades de la materia. Y una de las propiedades que se le da precisamente a la materia es tener un momentum asociado. Entonces, otros resultados, vamos a ver, que también promueven el hecho de que se le asocie a la luz un momentum. Y ese momentum entonces se escribe como H veces la frecuencia, aquí puse yo nu, pero aquí estamos utilizando o sea, si utilizan nu o F es lo mismo, ¿verdad? Nu o F son frecuencias. Entonces H veces la frecuencia entre la velocidad de la luz es el momentum asociado al fotón. O sea, como nu entre C es el inverso de lambda, entonces también se puede poner eso como H entre lambda, ¿verdad? Recuerden la fórmula C igual a lambda nu, ¿verdad? Entonces, esta es el momentum lineal asociado al fotón. Así como un electrón, un protón tienen momentum, entonces también al fotón se le puede asignar un momentum. Ok, entonces eso es importante que lo guardemos en mente para futuros, para un futuro experimento que vamos a entrar a ver después. Voy aquí a regresarme un poquito para dar algunos ejemplos. Aquí tenemos, vamos a hacer unos ejemplos aquí. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la radiación de cuerpo negro. Dice radiación térmica de diferentes objetos. Encuentre la longitud de onda máxima de la radiación de cuerpo negro emitida por el cuerpo humano cuando la temperatura de la piel es 35 grados centígrados. Entonces aquí lo que se utiliza es la fórmula de Wien, que dice que la longitud de onda máxima es inversamente proporcional a la temperatura. Y aquí tenemos una constante arriba, ¿verdad? Y la fórmula es directamente esta que está aquí. Entonces solamente hay que colocar la temperatura en grados Kelvin. Entonces si ustedes sustituyen y ponen la temperatura de 35 grados, sumándole 273 grados, es 308 aproximadamente. Si hacen la operación,
les va a dar que la longitud de onda, esa longitud de onda máxima es 9.4 micrómetros. Hagan la división para que se convenzan que así es. Bien. Los otros incisos solo cambian la temperatura. Hablan, por ejemplo, de la longitud de onda máxima en el caso de un filamento de tungsteno, que son los que se utilizan en los focos que alumbran nuestras casas, los cuales están aproximadamente en una temperatura de operación de 2000 Kelvin. Entonces aquí solo sustituimos directamente porque ya la temperatura está en Kelvin y la respuesta es 1.4 micrómetros. Miren que al aumentar la temperatura hay un corrimiento hacia las longitudes de onda menores, ¿verdad? Hacia las longitudes de onda menores. O sea que las lambda máximas, ¿verdad? Van a estar hacia temperaturas menores. Aquí tenemos el siguiente caso que correspondería a la emisión del Sol, cuya temperatura es aproximadamente 5.800 Kelvin, para que comparen diferentes escalas, ¿verdad? Es decir, en ese caso, la lambda máxima de esa temperatura es 0.50 micrómetros. ¿Ok? Entonces, esto más que todo para que informativo. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, un puntero láser con una potencia de 5.0 microwatts emite luz roja, lambda igual 650 nanómetros. ¿Cuál es la magnitud del momento lineal de cada fotón? Pregunta 1. Pregunta B, ¿cuántos fotones emite el puntero láser cada segundo? Bueno, en este problema lo que se pretende es poner en ejercicio el hecho de que la luz tiene un momento lineal asociado. Entonces aquí nosotros tenemos nos dan una potencia y nos dan una longitud de onda. Fíjese bien, para el momento no importa la potencia, solo importa la longitud de onda. Acuérdese que la energía del fotón no depende de la potencia ni de la intensidad, solamente depende de la frecuencia. Por lo tanto, el momentum también. Y teníamos la fórmula que escribimos por último, que era que el momentum lineal era la constante de Planck dividido entre la longitud de onda. Entonces, la constante de Planck simple y sencillamente se pone ahí, son 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo multiplicado, ¿verdad? Dividido entonces entre 6.50 por 10 a la menos 7 metros. ¿Por qué eso? Porque 650 nanómetros son 650 por 10 a la menos 9 metros. Corremos dos cifras, el punto decimal hacia la izquierda, entonces se aumenta la potencia de 10 y quedaría 10 a la menos 7 metros. Hay que pasar a metros para que queden unidades correctas. Entonces, joules por segundo entre metros le va a dar kilogramos metros sobre segundo, que es la unidad de momentum lineal, y el resultado es 1.02 por 10 a la menos 27 kilogramos metros dividido segundos. ¿Alguna pregunta? Bueno, la energía entonces, para calcular el número de fotones, vamos a calcular primero la energía entonces. Yo puedo calcular la energía multiplicando el momentum por C. No confundan esa P con potencia. Esta P es momentum.
Momentum. Entonces es el momentum por la velocidad. Entonces, tomamos la potencia que es, perdón, tomamos el momentum, que es entonces 1.02 por 10 a la menos 27 por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. El resultado va a ser entonces 3.6 por 10 a la menos 19 joules. Lo pueden pasar a electron volts, recordando que un electron volt equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules, ¿verdad? Entonces ese resultado es 1.91 electron volts. Esta fórmula de P por C, no se preocupen, aquí viene. Sabemos que E es H por F, o sea, es H por C entre lambda, y este H entre lambda es P. Entonces de aquí viene la relación de que la energía del fotón es el momentum por la velocidad de la luz. Entonces no hay ninguna trampa ahí, ¿verdad? Entonces, pero lo que me piden es cuántos fotones está emitiendo el puntero láser por cada segundo. Entonces, en ese caso, para averiguar eso, entonces nosotros lo que tenemos es acá la energía, perdón, a la potencia. Aquí sí ocupamos la potencia, porque la potencia lo que nos da es la intensidad, o sea, son los joules por segundo que están llegando. Entonces, sabemos que, no la energía, sino que la potencia, ¿verdad? Sabemos que el foco tiene una potencia de 5.0 microwatts, o sea, son 5.0 por 10 a la menos 3 joule por segundo. Y la energía que tiene cada fotón es de 3.06 por 10 a la menos 19 joules por cada fotón. Es la que calculamos aquí. Entonces, pueden ver acá que los joules se cancelan y lo que nos queda entonces es el número de fotones al hacer la división. Lo que va a dar entonces 5.00 entre 3.06. Arriba tenemos 10 a la menos 3, abajo tenemos 10 a la menos 19. El resultado va a ser 1.63 por 10 a la 16 fotones por segundo. Son millones de millones de millones de fotones por cada segundo los que están incidiendo. ¿Alguna pregunta? Ok, voy a continuar. Dice acá, al realizar un experimento de efecto fotoeléctrico con luz de cierta frecuencia, usted encuentra que se requiere una diferencia de potencial inverso de 1.25 voltios para reducir la corriente a cero. Calcule la energía cinética máxima, la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos. Entonces, bien, para frenar los electrones que tienen una K máxima, necesitamos aplicar una energía eléctrica. Esta es carga, ¿verdad? No vayan a pensar que es Rho. Esta es la carga del electrón. Entonces, esa energía cinética va a ser la carga por la diferencia de potencial que había que aplicar para frenarlos. Por eso se llama potencial de frenado a S, ¿verdad? Entonces, eso sería entonces la carga por B0, que es 1.25 voltios, lo cual daría 1.25 carga del electrón por por el voltaje, o sea, sería 1.25 electron volts, si la dejamos en electron volts. Pero si la queremos en joules, solamente tenemos que multiplicar por 1.6 por 10 a la menos 19, el 1.25, y el resultado da 2.009 por 10 a la menos 19 joules.
Lo mismo hubiera dado aquí si ponen la carga, ¿verdad? Les hubiera dado el resultado en joules. Esa sería la energía cinética máxima. Y la rapidez máxima pues se saca simplemente de la fórmula K igual a 1/2 de mv cuadrado. Despejan y sacan la raíz cuadrada. Entonces escriben la K máxima que encontramos, que es 2.0 por 10 a la menos 19, la elevan al cuadrado y dividen entre la masa del electrón. Dividen entre la masa del electrón, ¿verdad? Aquí este 2 va dentro de la raíz, no sé qué pasó, ¿verdad? Aquí este 2 va dentro de la raíz, porque al sacar raíz cuadrada aquí va 2 veces K máxima. Aquí está. Ese 2 ahí está además. Y la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31, y del resultado ahí de B máxima 6.63 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? Ya le quedan menos de 2 minutos. Sí, voy ahorita a tomar la captura de pantalla, por mientras. Espérenme un segundito.